Por este día, gracias porque en medio de tantas tragedias, problemas, circunstancias que muchas otras personas viven, nuestras circunstancias, Señor, en muchos casos son de bendición completa, de tiempos de paz, de gozo, y te damos gracias por ello, Señor. Gracias porque mantienes a tus hijos fuera de peligros, de tentaciones, de pruebas. Pero también gracias, Señor, por aquellos a quienes nos permites vivir circunstancias de diferente manera, de diferentes formas, porque en ellos estamos siendo perfeccionados, porque todas esas cosas ayudan a bien, Señor, y eso nos da esperanza en medio de la aflicción. Y porque, Señor, cuando vemos que lo peor es vivir sin ti, vemos como muchas personas, la mayoría, Señor, en este país, enfrentan circunstancias adversas sin ti, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios, como bien dice tu palabra. Son circunstancias, Señor, muchas de ellas irreversibles, como la muerte, la enfermedad crónica, el dolor físico, Señor, situaciones legales que muchos están enfrentando, los accidentes viales que durante la noche hubo. Padre, si comparamos el sufrimiento de muchas personas hoy en día, esta mañana en especial, nos lleva a agradecerte de una manera más profunda, Señor, porque nos tienes aquí reunidos, nos tienes con un techo para congregarnos, y sabemos, Padre, que así va a ser tu cuidado, Señor, de acuerdo a tu voluntad durante este día. Así que encomendamos este tiempo, Señor, nos rendimos ante ti para que podamos cumplir el propósito por el cual nos reunimos, que es adorarte, considerar, Señor, tu bendita palabra, tu guía, tu dirección que ella quiere darnos, y permítenos hacerlo de una manera digna, que te honre, que te glorifique. Quita todo lo que estorbe, Señor, en nuestro corazón, que impida que podamos lograrlo, y ayúdanos y guíanos, Espíritu Santo, para que podamos hacerlo de acuerdo a tu voluntad. Señor, te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos. El tema de hoy es: sométanse los unos a los otros. ¿Alguien me pudiera decir qué entiende por anarquía? Anarquía, ¿a qué le suena anarquía? Desorden, ok. Sin gobierno, ya fueron más etimológicos, ¿verdad? Sin autoridad, ¿verdad? Sin gobierno. Estamos viviendo en un mundo, pues, con estas características anárquicas. No, el ser humano cada vez más está con ese sentimiento en su corazón, ausencia de jerarquías, de autoridades, ausencia de gobierno, como bien dijeron. Pero la anarquía, dice las definiciones más seculares, que sirve para designar situaciones donde se da la ausencia del Estado o poder público, o sea, de una figura de autoridad. Pero nosotros como creyentes, pues sabemos que es necio, que es hasta cierto punto, pues perdonen la palabra, ridículo, pero así pensamos como seres humanos, que no tenemos que estar bajo autoridad, que cuando consideramos alguna figura de autoridad, pues empezamos a ver su forma de pensar, de hablar, de actuar, y eso nos llama a poder estar
impidiendo que nosotros nos podamos sujetar a dichas autoridades, aún como creyentes, sabiendo lo que dice Romanos 13, ¿no? Que toda autoridad es puesta por Dios y que todo eso es algo importante. Pero estaba viendo una prédica de España y se puso aquí solita. Entonces, necesitamos revisar eso, hermanos, porque pues este pasaje nos enseña todo lo contrario, si ustedes lo pueden ver, Efesios 5:21, si alguien me ayuda a darle lectura. Efesios capítulo 5, versículo 21, es un versículo corto, pero trae en su contexto mucha información que nos va a ayudar. Lo primero que tenemos entonces que entender es que tenemos un corazón, pues en la carne, humano, nuestra naturaleza carnal que está siendo transformada cada vez más a la imagen de Cristo, pero todos de alguna manera batallamos con la autoridad y con el sometimiento a la autoridad. Entonces nosotros tenemos que tener conciencia de que en el hogar hay una autoridad. ¿Quién es la autoridad en el hogar? Ok, pero antes de los padres, antes de Dios, en medio de Dios y los padres. A ti te la perdonan porque vives con el Señor, tu máxima autoridad, pero primero está el esposo, ¿no? Okay, entonces en un matrimonio, en la familia compuesta por un papá y una mamá, sí, los padres, pero se nos olvida a veces a las mujeres, ¿no? Que hay un esposo, hay una autoridad. Y este pasaje ha sido muy, muy mal interpretado. Hay dos posturas, sobre todo, en donde una postura, un enfoque de interpretación de Efesios 5:21 es sobre la base, hermanos, de que este pasaje, este versículo en particular, sienta la base, uno, para decirnos que debe de haber una sumisión mutua. Una sumisión mutua. Y el otro enfoque, la otra postura de interpretación es que este versículo es la base que prepara las jerarquías de autoridad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí me escucharon? Para que me ayuden a dar. ¿Quiénes están de acuerdo con el enfoque o postura de interpretación 1? ¿Quiénes con el del 2? ¿Lo vuelvo a repetir? Por si estaban todavía, están despertando. Ok, enfoque número 1. Algunos interpretan que este versículo sirve como base para lo que va a mencionar Pablo, pero sobre una sumisión mutua. Una sumisión mutua, y lo va a enseñar a continuación. Y otro enfoque, la otra postura es que sí es la base también, el fundamento de lo que Pablo va a decir a continuación en relación a las jerarquías de autoridad. ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿por qué? Ya hay dos, vamos a ver. Okay. Ok, ese es el enfoque. Haciendo cada quien el rol. Hermana Mara, ¿por qué piensa usted que? Porque precisamente por eso, porque cada quien tiene el rol, entonces para mí no va a ser mutua. Por ejemplo, yo como madre no me voy a someter a mi hija, sino voy a ejercer el rol que me toca como autoridad de ella. Y a su vez yo me someto a mi marido, no a mis hijos. No va a ser mutuo con todos, sino de acuerdo al rol que el Señor nos está dando a cada quien. Ok. Hermano Samuel. Lo que choca a veces, hermanos, la postura bíblica correcta de lo que el autor quiere decir en Efesios es la segunda. Quise ser un poco ahí
enfático porque nuestra palabra, la palabra jerarquía en nuestro contexto a veces implica posiciones, ¿verdad? Pero en realidad la palabra etimológicamente nada más lo que implica, escuchen, es orden, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos no jerarquía como nuestro contexto lo entiende, estaría equivocado. En realidad la Biblia no habla de jerarquías en el sentido en el que la mayoría entendemos la palabra, sino en un sentido de orden. Y el primer ejemplo es Cristo, ¿verdad? Cristo ¿quién es su cabeza? Dios Padre. Él se somete, según Filipenses 2, cuando ustedes lo han visto, él se somete. Filipenses 2 dice, no aferrándose, ¿verdad? A esa divinidad, despojándose de sí mismo, se humilló hasta lo sumo. Y ya en la vida práctica los evangelios nos dicen cómo estaba sujeto a la voluntad del Padre. Entonces, esa es la parte jerárquica. Luego dice, jerárquica en el sentido, ya les dije, no de dominio, de poder, ¿no? de enseñorearse de las personas, sino pues ahí pudiera acercarse a lo que decía Adán, pero quitándole la sumisión mutua, exactamente como dice nuestra hermana Mara. Ella Jackie no tiene que sujetarse, Juan, a ella, ¿verdad? Ellos se tienen que sujetar a esa autoridad que Dios destinó, porque si no pensaríamos igual en Romanos 13, ¿están de acuerdo? Yo me someto al gobierno, si el gobierno se somete a mí, no hay una sumisión mutua. Obviamente hay una limitante en todo el sometimiento, que es cuando nos pidan hacer algo que no vaya acorde a las Escrituras o en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Hay un límite, pero fuera de ese límite, este es el enfoque correcto. Así que eso es lo que dice Efesios 5:21, y vamos a ver que entonces esta sumisión mutua, aunque diga la frase unos a otros, es la expresión práctica en la iglesia, porque estamos hablando del contexto de la iglesia, no de una humillación denigrante, que es lo que normalmente el mundo allá afuera entiende por jerarquía, hermanos, sino una disposición voluntaria, y esto es importante ahí que lo vayan meditando, disposición voluntaria, reverente y ordenada que refleja la humildad de Cristo en nuestra vida, pero que esto tiene algo de importancia, y esto sostiene la vida de la iglesia. O sea, la vida de la iglesia en gran parte está sostenida entre todos los unos a otros que hemos estado estudiando hasta el momento por Entonces, por eso tenemos que entender esta sumisión mutua desde el aspecto voluntario, reverente y ordenado. ¿Qué lo impide? Ese corazón carnal que estamos transformando, o que está siendo transformado más bien, a la imagen de Cristo. Pero tenemos que reconocer que hay una batalla real, que hay una tendencia en nuestra naturaleza humana, en la carne, de reaccionar anárquicamente. Ayuda esta reacción por la pecaminosidad de las figuras de autoridad. Es mucho más difícil que un hijo se someta a la autoridad de un padre, una madre, si este padre o madre son tiranos, ¿no es cierto? Es mucho más difícil. Pero recuerden, Romanos 13, el gobernante era Nerón, y aún con todo hay ese imperativo de sometimiento mutuo. La carta, entonces, de Pablo a los Efesios, si ustedes lo recuerdan, se divide en dos partes, capítulos 1 al 3, la parte teórica, teológica, y su parte práctica en los capítulos 4 al 6. ¿Dónde nos encontramos? Efesios 5:21, en la parte práctica. O sea, quiere decir que si ustedes entienden los primeros 3 capítulos de Efesios, de quiénes somos en Cristo,
Eso es lo que explica en los capítulos 1 al 3 de Efesios, nuestra identidad en Cristo y qué poseemos por esa identidad en Cristo. Por eso es una carta, pues, predicada, enseñada y valorada por los grandes teólogos, como Juan Calvino, ¿no? Que era su carta reina, le mencionaba a él. Porque si tú entiendes quién eres y qué posees en Cristo, lo rico que eres en Cristo, esto va a ayudar a que entonces capítulos 4 al 6 tú tengas una responsabilidad de acuerdo a esa identidad que entiendes que tienes. Y entonces ahí está nuestro pasaje. Efesios 5:21, hermanos, dice un comentarista, actúa como llave hermenéutica que prepara, escuchen esto, las relaciones concretas, como una llave que prepara las relaciones concretas en el orden en el que nos lo va a enseñar. Inmediatamente dice el versículo 22, esposa, esposo, padres, hijos, amos, siervos. Ese es el orden. Les pregunto, ¿por qué Pablo pide primero sumisión mutua antes de dar instrucciones específicas para esposas, hijos y amos? Ya en el contexto en el que dijimos cuál sería la interpretación correcta de este someteos unos a otros, que no es sumisión mutua, literalmente hablando, mutua, recíproca, no es esto. Entonces, ¿por qué creen que Pablo lo hizo? Ok, para que hubiera un orden. Para que como creyentes, como cristianos, estemos sometidos a la voluntad de Dios, al conocimiento de Dios, poder entender y practicar esos escalafones, por decirlo de esa manera, en donde la mujer se somete al hombre, pero el hombre está sujeto a Dios. ¿Para qué? Para no vivir conforme al mundo y el sometimiento como el mundo lo ve. Entonces, es un sometimiento en el cual pues lleva esa jerarquía, en donde pues, la cabeza como tal está sujeta a lo que es Cristo, para poder llevar, para poder entender la función de cada uno de los miembros, la esposa, los hijos, y así en la iglesia también. Es como yo puedo entender. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir por qué piensa que Pablo pide primero sumisión mutua antes de dar instrucciones específicas, ¿verdad? Para ese orden entre esposos, para esposas, hijos y amos, que son los llamados a la sumisión. Ok, ok. A Dios y a su función, ¿verdad? El sometimiento es a nuestra función dada por Dios. O sea, realmente si seguimos meditando en someteos los unos a los otros en el temor del Señor y pensando que es la base para el orden que a continuación nos va a dar, entonces es una sumisión a mi función, a Dios a través de mi función, porque Él es la cabeza, Él es quien manda. Entonces esto es importante verlo, vean cómo lo dice también John Stott. Imaginar una casa donde la regla común no es la obediencia vertical, sino la mutua consideración. Antes de hablar de relaciones particulares, Pablo coloca el principio que preservará el orden cristiano. Entonces, ahí reitera John Stott que esto que va a hablar Pablo a continuación de la sumisión esposo, esposa, esposo, hijos, padres, amos, siervos, amos, es solamente el orden, el orden. También otros comentaristas, junto con John Stott, dicen, hermanos, que la sumisión mutua, esto es, la sumisión a Dios de mi propia función, es clave para leer las instrucciones particulares, escuchen lo siguiente, sin caer en autoritarismos. Así que entonces, comprendiendo el contexto gramatical, ¿por qué creen ahora? Vamos a ver un poquito lo histórico. ¿Por qué creen que Pablo habló de este orden específicamente a los efesios?
¿Por qué creen ustedes, hermanos? ¿Qué? Sí, hermana. Para que el hombre no se ensoberbeciera, porque está hablando acerca de los dones y el hombre estaba buscando los que entre comillas son los mejores y Pablo los ubica y les dice, no se trata de juzgar, el Señor te da y el que te da ponlo en servicio. Okay. Pero ahora sí que para ubicarlos, para decirles, no estás por encima de nadie. Okay. Tú, varón, no estás por encima de tu esposa por el hecho de que tu esposa tenga que sujetarse. Entonces, a eso se está refiriendo. Sométanse unos a otros para que no haya esa situación de que a mí el Señor me pone como cabeza y te callas y te sujetas. El Señor también le está pidiendo a él que se sujete al Señor y en amor Claro. lleve ese liderazgo con su esposa. Muy bien. Entonces, amarrando esto que comenta nuestra hermana Anita y nuestra hermana Betty. A ver, hermano, sí, para seguir. Creo que la pregunta era, ¿por qué les habla Pablo en ese momento a la iglesia de Éfeso? El contexto de Éfeso era que era muy idólatra y seguramente la mujer se movía algo de inmoralidad sexual, había conflicto, ¿no?, entre el hombre de ese pueblo antes de Cristo. Hace mucho énfasis de cómo debe tratar el hombre a la mujer, respeto, como dices, antes de eso traían una anarquía, podríamos decirlo. Ok, entonces, bueno, juntamos esta parte porque lo que nos dicen nuestras hermanas es gramatical, es el contexto en Efesios, desde Efesios 4 y Efesios 5. Es decir, Pablo está apuntando hacia allá y lo juntamos con lo que dice nuestro hermano. ¿Se acuerdan cuando Pablo llega a predicar en el libro de Hechos, llega a predicar a Éfeso en particular? ¿Con qué se encontró? Con el culto a Diana, ¿se acuerdan? A Diana de los Efesios, había estatuitas. Entonces sale huyendo Pablo de ahí porque ya le está quitando el negocio a los comerciantes de las estatuillas, pero había ese principio de que había una deidad donde en el templo había toda clase de perversión sexual, etcétera, pero era Diana de los Efesios, ¿no? Y ellos adoraban a Diana. Entonces, normalmente la historia, sin salirme de espiritualizar esto, nos ha enseñado que cuando hay cierta deidad en cierto pueblo y cultura, todo lo que implica las enseñanzas y prácticas mandadas por esa deidad se ve reflejado en sus seguidores, en los feligreses de esa religión. Aquí en el caso de Diana impactaba mucho. Por eso Pablo apunta a esa parte, pero es lo mismo, por ejemplo, con el matriarcado, ¿no? Tan marcado en nuestro país. Hay algo ahí que va a impactar la vida de una familia. Cualquier tipo de deidad, por ejemplo, hoy con tantas, en la religión tradicional, tantas, lo voy a decir así, vírgenes, ¿verdad? Que aparece por acá, por allá, pero son esa misma Diana del antepasado, donde se impone, por ejemplo, la más famosa que tenemos es la Virgen María, la morenita del Tepeyac, toda la historia de la sumisión de Juan Diego y toda esta historia en donde ella es la reina de México. Entonces estamos en algo parecido, ¿se dan cuenta? Y tenemos que tener cuidado porque eso impacta. Entonces,
¿Qué significa la palabra sométanse? Viene de la palabra griega hipotasomai. Hipotasomai. La voz verbal empleada por Pablo aquí en esta palabra, que en la literatura griega significa literalmente colocarte debajo. Ya eso, tan solo eso es colocarte debajo. ¿Por qué me voy a colocar debajo de alguien, no? Y no solo es en el contexto que inicia Pablo en el versículo 22, sí es de las esposas a los esposos, pero hablemos en un sentido general y terminémoslo en el sentido eclesiástico. Les pongo un ejemplo. Aquí también hay orden en la iglesia, orden de funciones. Y si uno de los edecanes tiene la autoridad de asignarnos un lugar, decirnos que nos esperen, esa tendencia va a venir ahí, hermanos. ¿Por qué me voy a colocar debajo? Son los edecanes, son los sugieres, son los chalanes. La locura que puede pasar en nuestra mente, tan solo por decir, colócate por debajo. Colócate por debajo. Te están diciendo, espéreme tantito ahí atrás, ¿qué tengo que hacer? Sujetarme a esa autoridad de función que tienen nuestros hermanos edecanes que tienen cada domingo y hacerlo, hermanos. Pero ve, tan solo el colocar debajo, poner en orden o someter, que es lo que significa en el griego koiné del Nuevo Testamento, y los padres de la iglesia evocaban la idea de una disposición o arreglo bajo una autoridad, pero no siempre implica coerción. ¿Alguien había escuchado esa palabra? ¿Qué significa coerción? Imponerlo, ¿verdad? ¿A modo de qué? De imposición. No siempre implica esa imposición. Entonces, el uso de esta palabra en el Nuevo Testamento puede denotar sumisión voluntaria. O sea, no hay necesidad de esa imposición. Pero es la que normalmente surge, como ponía el ejemplo de nuestra hermana Anita. Lo ampliamos, la ilustración. Y aquí Pablo, en el versículo 22, si ustedes lo leen, no dice dos cosas. No dice, maridos, sométanse a sus esposas y esposas, sométanse a sus maridos. No lo vemos. No hay una sumisión mutua. No lo dice. Pero tampoco dice, maridos, sometan a sus mujeres. ¿Se dan cuenta? Eso es importante saberlo. Así que cuando llegamos a ese punto de sometimiento, de coerción, de imposición, ya estamos lejos del mandato de una sumisión voluntaria o reconocimiento, escuchen esto, del orden cristiano de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es tremendo. De ambas partes, de la figura de autoridad y de quien está sometido en esa función a esa autoridad. Por eso nos vamos a la parte de la iglesia y nos vamos a ese ejemplo que normalmente pasa ahí. Si las maestras de escuela dominical de los niños dicen, ¿no?, a partir del próximo domingo ya no se les va a permitir la entrada a los niños que lleguen tarde, pues ya no se les va a permitir. ¿Cuál creen que sea la reacción de aquellos papás que llegan tarde? La misma que aquellos que les gusta llegar tarde, pero quieren la alabanza porque esa sí les gusta, y de repente el edecán les dice, espérame, sí, me espera, no me dejas cantar a gusto, no está pensando aún, y empieza ese sentido de rebeldía a la instrucción de una autoridad que está disponiendo Dios para una función en especial. Si volvemos al entendimiento del sometimiento mutuo, ¿qué le diríamos al edecán en un sentido equivocado? Pongan ejemplos, ayúdenme. Si fuera la interpretación correcta, sumisión mutua, ¿cómo nos podríamos justificar ante lo que nos pudieran decir los edecanes que en esa función son autoridad para poner orden dentro de la iglesia? Esa es buena, hermano. Es que ahí me gusta que
que saquen la carne que tenemos dentro. Porque los veo muy espirituales y hasta como que, ¿cuál será? ¿Cuál será? Pero cuando les dicen algo, ahí viene, acuérdense, cuando nos sale ese yo carnal y en toda actividad de la iglesia. A veces pasa desapercibido. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí, pues se deja. Muy bien, hermana, muchas gracias por su sinceridad. Hermanos, yo tengo ahorita como unos 5 ejemplos de esas reacciones mías. Esa es buena, Betty, porque vamos sacando nuestro yo. Sáquenlo, hermano, no pasa nada. Pero fíjense, la aplicación práctica, revisen su aplicación práctica porque ha sido su interpretación. Cada cosa que podamos sacar para no someternos a la autoridad pudiera estar en contra de la voluntad de Dios, ahí no hacemos otra cosa más que hablar, porque tenemos un mandato de que si va en contra de la voluntad de Dios, pues tenemos que resistir a la autoridad y obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? En un sentido lo digo porque lo llega a nuestra mente. No, pero cuando es la voluntad de Dios y yo sí veo algo, pues es que es bíblico que yo alabe al Señor y no me dejan, eso lo tengo que… Sí, pero llegaste tarde. Sométete. Bueno, voy a someter, pero voy a ver al hermano, son los que están ahorita, ¿no? Hermano Efren y hermana Laura, a ver si es cierto que la otra semana que no les toca, a ver si cuando lleguen tarde, y empezamos. ¿Te das cuenta por qué es una columna de sostenimiento de la vida de la iglesia? Porque puede haber un caos visible o interno en nuestro corazón, pero todo radica en esa rebeldía. Pero revisa bien cómo son tus prácticas y a veces eso va a indicarte que tal vez tú estás interpretando sometimiento mutuo. No es sometimiento mutuo. Si los hermanos posteriormente llegan tarde, ellos se harán responsables de esa llegada tarde. A ti te toca que si están en función de autoridad, tú hagas lo que te piden hacer, porque nada va en contra de la Biblia. Otra cosa que ha pasado en mi mente, porque también estuve en una iglesia durante años en donde había edecanes, ujieres, pero muchos. Entonces decía, yo pensaba, aparte de lo que dice Betty, ¿no? De llegar, no voy a molestar. O sea, yo quiero llegar a adorar. Aparte no es una práctica mía. Pero revisen en su corazón, hermanos, cómo están interpretando esto. Es una sumisión voluntaria, no dependiendo de lo que hace la figura de autoridad. Más cuando te pide hacer algo antibíblico. Así que entonces, resumiendo, cuando Pablo pide que los creyentes se sometan, fíjense, vamos a seguir investigando la palabra etimológicamente en el sentido griego. Este es un imperativo medio pasivo. Imperativo medio pasivo. Vamos con un experto, ¿les parece? Hermano Mario, ¿qué es medio pasivo? ¿Qué te acuerdas, hermano? Que indica que este es un imperativo, pero es medio pasivo. Lo que te acuerdas, hermano, yo también voy a aportar ahorita, pero no crean que porque sé tanto que el hermano, sino porque yo ya lo tengo aquí en mis notas, ¿no? Pero pues, exprimamos ese cerebro, ¿no? De nuestro hermano. Acuérdate, hermano. ¿Ok? Completamos el medio. Entonces, cuando es medio, efectivamente es eso. El sujeto realiza y recibe la acción. ¿Ok? El sujeto realiza y recibe la acción. A ver, pongan un ejemplo
que se les venga a la mente de un sujeto que realiza y recibe la acción. Me bañé a jicarazos, ¿no? ¿Quién hizo la acción de los jicarazos? El sujeto, ¿ok? Para hacerlo medio, él se echa el agua. ¿Se dan cuenta? Él realiza la acción y es el objeto de recibir la acción del agua de los jicarazos. Eso es medio pasivo. ¿Por qué la dividirán en griego? ¿Ok? Y al ser pasivo que recibe, nos ayuda el contexto inmediato. Versículos 18 al 20. ¿Se acuerdan cuál es el contexto? No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed ¿qué? Llenos del Espíritu. Después vienen unas evidencias de la llenura del Espíritu. Por eso es pasivo. Porque el sujeto, al recibir esa llenura de la palabra, ese sometimiento y obediencia, no solo intelectual, sino obediencia a la palabra, por fruto natural, no de él, sino de que fue lleno del Espíritu, Dios va a hacer que pueda someterse voluntariamente. De otra manera es imposible. Así que, entonces, en primer lugar, revisemos nuestras reacciones en la vida de la iglesia. Si las manifestamos más, ¿no? Pero a veces son internas. A veces somos más hipocritones, ¿no? Si pudiera yo decir, esto es lo que haría, bueno, Dios va a trabajar ahí, qué bueno que no lo expresas. Pero a veces pasa que no lo expresas aquí y empezamos desde los cónyuges y ahí van los hijos, escuchan. ¿Te fijaste? ¿Te fijaste? Bien soberbio, ¿no? La actitud de tal o de cual y el esposo o la esposa, no me fijé. Pues hubieras estado atento, eso pasó, o sea, no te fijaste, no me fijé, más los hombres, ¿no? No nos fijé, mujer. Pon mucha atención la próxima vez, ¿no? No lo manifestamos, pero después de la abundancia del corazón, ¿qué habla? La boca, entonces tengamos cuidado. Pero si lo hacemos, busquemos arrepentirnos inmediatamente, hermanos. Porque está de por medio la vida de la iglesia. Y la iglesia no es de nadie de nosotros, es de Cristo. Y tenemos que cuidarla. ¿Cómo son tus reacciones a la autoridad? Uno, porque estás interpretando mal el texto. En segundo lugar, estás interpretando mal la palabra en su contexto inmediato. Necesito estar lleno. En mis fuerzas yo no puedo someterme. E incluso sería equivocado que aparentemente te sometas por voluntad propia en el sentido de que eres tú quien lo hace. Para que salomónicamente pues no digan, ¿verdad? Que soy un rebelde, para que pueda aparentar pues mis 2 horas y media que estoy en la iglesia y después vuelvo a ser yo quien soy, mi pensamiento en cuanto a las figuras de autoridad. Así somos, o sea, me vengo aquí a aparentar y aquí muy sujeto, ¿no? Muy tranquila, muy tranquilo. Aparentemente hay sumisión, pero ay, sales de aquí, sale otra vez Juan Charrasqueado, Porfirio Díaz y todos, anexas Hitler y todo lo que a veces plasmamos de quién en realidad a veces somos. Entonces, hay referencias cruzadas, le dicen, o versículos paralelos a este mandato. Ayúdeme a alguien a leer y buscar Primera de Pedro 5:5. Y el versículo más parecido es Colosenses 3:18 al 21. Cinco, hermano. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Ok? Entonces, es un versículo similar que no nos está enseñando, recuérdenlo muy bien, sumisión mutua, sino el orden en el que Dios quiere que nos sujetemos, dado por Él. Dado por Él, no porque los esposos sean mejores que las esposas, Dios mandó que ellas se sometieran. Ni por cada cosa que pueda ocurrírsenos en nuestra cabeza, es la voluntad soberana de Dios. Y como creyentes estamos llamados. Pero aquí pone Pedro, igualmente, recuérdenlo, no indica sometimiento mutuo,
sino cada quien su función. Así que Pablo llama a los ancianos, o cuál es el contexto, ayúdenme desde el versículo 1, hermano Samuel, hasta el versículo 4. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Ok? Entonces están las instrucciones de la función pastoral para los ancianos. Ustedes compórtense así con la grey. Esa es su función. Pero él igualmente, jóvenes, no, ahí dice, igualmente jóvenes, no igualmente que ellos, sino igualmente, como les voy a decir a continuación cuál es su función. Vean lo que dice, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos revestidos de humildad unos para con otros, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, para los jóvenes incluso, o la grey, porque joven está hablando no en el sentido de edad, sino en el sentido de los demás creyentes, aún los más difíciles, los más adolescentes, los más rebeldones, sométanse. No sean soberbios, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estén sujetos a los ancianos. No nos da tiempo de que les explique esa parte, pero es la misma palabra. Estad sujetos a los ancianos. Colosenses 3, 18 al 21, vean lo que dice también. ¿Quién lo tiene? Colosenses 3. ¿Ok? Entonces, hermanos, si nosotros entendemos esto como sometimiento mutuo, nos podemos equivocar incluso en nuestros consejos bíblicos. En esta semana hablaba con un hijo que tiene principios cristianos, no es creyente, pero este hijo pues está distanciado de su papá, no le habla a su papá lo corrió de su casa y están divorciados, se va con la mamá, son un matrimonio con 2 hijos varones y se separan los papás creyentes, entre comillas, el Señor sabrá si lo son, y se dividen a los hijos, pero el que se queda con el papá ve este hijo a su papá que le dice, oye, vete de aquí al centro, ¿no? De su casa, que vivían en el sur, vete al centro por unas cosas que necesito. Vete en el microbús, vete ahí en el pecero. Y le dice el hijo, pero tú no vas para allá, papá. Y le dice, sí, pero ¿qué crees que me voy a desviar? Es más, ya no te vayas en micro, vete en la moto. Oye, papá, pero no está en regla, yo no tengo licencia, vete en la moto. El papá, bueno, se va en la moto y a los 5 minutos, papá, me agarró la patrulla, vente rápido, porque pues si no vienes se la van a llevar. Y llega el papá en el carro con una varona. Y el hijo ve y dice, con razón, no le dijo nada al papá, pero él me platica a mí, dice, con razón no me quería llevar. Ya vi cuál era su desviación. Su desviación era mental de mi papá, así me dijo él, ¿no? Y yo guardando el corazón de él, si yo veo esta situación, yo pudiera decirle a él, ¿sabes qué? Tu papá te llevó a ira. Y como debe de haber sometimiento mutuo, por eso no te sujetaste a él, porque él no se sujetó a ti como hijo y te llevó a ira. Eso es sometimiento mutuo. Es más fácil cuando están separados, ¿no? Y después me habla por teléfono
el varón y a modo de reclamo, porque me habló la esposa primero, bueno, la ex esposa, y me dice, oye, José Luis, que fíjate que mi ex esposo hizo esto, ya te platicó mi hijo. Sí, ya me platicó. Ya a ella le digo, ¿sabes qué? Tenemos que tener cuidado como papás de cumplir nosotros nuestra función, de no exasperar a nuestros hijos, de no llevarlos a ira. Ese es nuestro papel. Cuidar que nuestra crianza no los llevemos con cualquier de las cosas que nos puede mostrar la vida práctica, de llevarlos a ira. Y a los 5 minutos me habla este varón y me empieza a reclamar. ¿Qué le dijiste? Ya les iba a decir el nombre. ¿Qué le dijiste a mi ex esposa? Que no debemos llevar a ira a nuestros hijos. Ellos nos tienen que honrar. Tú lo aprendiste y bla, 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 bla. Y yo dije, sí se lo dije a tu esposa y te lo digo a ti, no se lo dije a tu hijo. Tienes que cuidar y revisar. Y yo creo, no se lo dije a tu hijo, pero creo que lo llevaste a ira. Por esto. Lo mandas sin licencia, sin papeles de la motocicleta, diciéndole que no lo puedes llevar, primero que se fuera en micro, pero después no, que ibas para allá, pero te ibas a desviar y luego te encuentras con una mujer. ¿Qué quieres que piense tu hijo? ¿Que te tiene que honrar? A ti te lo digo, no a él, le va a costar trabajo honrarte. Le fue difícil porque lo llevaste a ira. No te lo puedo, nunca se lo dije a él. Pero el mandato de no exasperéis a vuestros hijos sí es para ti. Y me colgó, ¿no? Pero se dice bíblicamente, cuando tenemos a las dos personas juntas, es exactamente lo mismo ahora en el sentido del matrimonio. Es difícil, hermanos, pero tenemos que tener cuidado en nuestro consejo de dividir perfectamente y de tener mucho cuidado en decir, sí es una realidad, pero mucho cuidado y sabiduría en decirle, tu esposa no se sujeta porque tú no te sujetas. ¿A ella? ¿A quién se debería de sujetar el esposo? A Cristo. Ok, aunque sea Dios Cristo, es el Hijo sujetado al Padre como ejemplo. Entonces, sujétate a Cristo y ella más fácilmente se va a sujetar a ti. Pero cuando caemos en el error del sometimiento mutuo, lo sentamos solamente en la esposa y lo que el esposo no hace. ¿Se dan cuenta cómo nos podemos equivocar? Sométete a Cristo. Pero a veces nos quedamos en él. Ella no se somete porque tú no estás cumpliendo. Le estamos diciendo en otras palabras, no te estás sometiendo mutuamente. Equivocado. Sométete a Cristo como varón. Y como varón tienes un mandato de Cristo, ama a tu esposa como yo amé la iglesia. Entonces ya el principio bíblico individual para la función del varón hace que no choque en su cabeza ese sometimiento mutuo que trae conveniencia a ambos. Y a veces así llegamos como matrimonios con una interpretación mala, ¿verdad? Yo voy a amarla cuando ella ¿qué? Se sujete. Ese sometimiento mutuo y está completamente equivocado. Entonces tengamos cuidado porque vean cómo la interpretación equivocada de un texto nos lleva a prácticas equivocadas. Por eso es que Efesios 5:18 manda ser llenos del Espíritu e inmediatamente sigue la vida llena del Espíritu que produce una ética comunitaria de sometimiento en el temor de Cristo. Por eso la frase que dice ahí, en el temor de Cristo, no en el temor de las partes involucradas. ¿Te das cuenta? Porque eso sería temor de ¿qué? Del hombre. No dice temor, en el temor del hombre, dice en el temor de Cristo. En el temor reverente, no de miedo necesariamente, sino en ese temor reverente de yo voluntariamente someterme a Cristo como varón y la esposa y los hijos y en el contexto actual de mi trabajo, someterme en el temor de Cristo. No en lo que haga o deje de hacer esa figura de autoridad. Eso es sumamente importante.
Entonces, recordémoslo para ir terminando, intérpretes de la tradición reformada, como John MacArthur, Wayne Grudem, Douglas Moo, etcétera, dicen que Pablo, repito hermanos, no enseña sometimiento simétrico mutuo, donde todos se someten a todos de la misma forma, sino que más bien el versículo 21 es una introducción a la sección que sigue, donde Pablo explica relaciones de orden: esposas, maridos, hijos, padres, siervos, amos. Y su argumento por la palabra ponerse bajo siempre implica una relación de autoridad subordinada, subordinación. MacArthur lo dice de esta manera: el mandamiento de someterse unos a otros no enseña una igualdad de roles en el sentido de que todos se sujetan de la misma forma, sino que introduce el principio de sumisión cristiana en las distintas esferas de la vida: la esposa al marido, los hijos a los padres, los siervos a los amos. Si vemos todo el principio para poder cumplir esto, la vida llena del Espíritu produce humildad y servicio mutuo entre creyentes en general. Si tú no estás lleno del Espíritu, si por ejemplo en la semana tú estuviste alejado de la palabra, hermano, hermana, no la leíste, no estuviste expuesto a ella, no luchaste por practicar lo que leías, meditabas, reflexionabas, en otros casos no estudiaste la palabra, porque otros estamos llamados ya no a la lectura habitual, sino al estudio, y todos juntos, los que leen y estudian, reflexionar y meditar en la palabra, que mucho nos falta eso. Unos empezar a leer, pero otros ya vamos en otro, meditar y practicar. ¿Cómo lo voy a practicar ahora? ¿Cómo llegarás el domingo? Para el sometimiento mutuo entre creyentes, que es el tema de nuestra clase. Así vas a llegar. Exactamente con esa ausencia de sometimiento mutuo. Y escuchen esto, hermanos, a todos nos pasa, empezando por sus pastores. Si hay ausencia de sometimiento a Dios, a Cristo, pues va a haber impacto y resultados en las áreas donde nos relacionamos. Pero hablando específicamente de la iglesia, esto nos pasa y ponemos en riesgo la vida de la iglesia. Si no la vida, porque desaparezca la iglesia, la vida de cada domingo en la iglesia. ¿Te das cuenta? Yo soy partícipe de una adoración equivocada a Dios. Entonces es importante, y voy terminando, que veamos que esto no es una orden, aunque no sea un sometimiento mutuo y simétrico, como bien dijeron ustedes, tampoco es una orden para los débiles de someterse a los fuertes, porque hay jerarquía, nada de eso. Sometimiento mutuo, la función que a ti te toca, sométete. Es una ética que exige que todos adopten una actitud de servicio y respeto de acuerdo a su función. La iglesia, entonces, hermanos, no reproduce jerarquías de poder del mundo, sino que es una comunidad donde cada miembro reconoce la dignidad y función, papel, escuchen esto, llamado de Dios del otro y busca su bien. Lo voy a repetir, pongan mucha atención porque estamos a punto de orar. La iglesia no reproduce jerarquías de poder del mundo y tenemos que tener cuidado en no traernos nuestras jerarquías. La iglesia no reproduce eso, y si lo reproduce está mal. No, sino que la iglesia, amados hermanos, es una comunidad donde cada miembro reconoce, 1, la dignidad, 2, la función, 3, el papel, 4, el llamado de Dios del otro y busca su bien. Si bíblicamente en el contexto del matrimonio, cualquiera de los dos cónyuges cae en adulterio, sabemos cuál es el resultado de lo que la Biblia nos indica, ¿verdad? De que el cónyuge está llamado siempre a perdonar, pero también tiene, de cierta manera, la anuencia de Dios para divorciarse.
¿Cierto o no? Eso es lo que sucede en el matrimonio. Si tu jefe te pide hacer cosas antibíblicas y duro, y por más que quieres zafarte, ¿qué tendrías que hacer? Confiar en Dios, ¿no? ¿Y qué? Renunciar. ¿O te gustaría estar por años ahí yendo en contra de la voluntad de Dios por sujetarte a esa autoridad inicua que te pide ir en contra de la voluntad de Dios? Estaría complicado, porque ¿qué cuentas le vamos a dar a Dios? Lo mismo sucedería con pastores en la iglesia, hermanos. Si bíblicamente tú ves que ellos no cumplen, no con los requisitos, porque nadie los cumple, sino con la dirección de los requisitos de 1 Timoteo 3, la dirección de los requisitos de 1 Timoteo 3, con todas las cosas que pueden hacer equivocadamente con las finanzas, con enseñanzas heréticas, etcétera. Si hay motivos, ¿qué tendrías que hacer? Irte sin ningún problema delante de Dios, ¿no? Y dejar. Te vas a salvar de una iglesia así, del liderazgo así. Pero tristemente hay personas que crean discordia en la iglesia por no reconocer la dignidad, función, papel, llamado de Dios del otro, ya sea de sus pastores o de los servidores y sus funciones actuales. Nos cuesta trabajo. Vamos a estar actuándolo, practicándolo en la iglesia. Si se dieron cuenta, nuestras hermanas de Azcapotzalco nos ayudaron con toda la organización del 15 de septiembre. Ahorita nos están ayudando otros hermanos con la organización del aniversario. Otro grupo, familias, nos van a ayudar con lo de diciembre, pero es para practicar nuestra sujeción a esa organización y liderazgo, y son diferentes. Y con dos que llevamos nos cuesta trabajo, empezando por mí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque quiere salir el nivel jerárquico, quiere salir el José Luis ahí con la autoridad de ahí, del mundo. Y hay que sujetarse. Hay que tratar con amor las ideas de las personas que están con una función de liderazgo. Porque a todos lo que les tratamos de enseñar, y es el propósito, es pluralidad. No solo entre los pastores, sino los pastores también, cuando hay otros en función de autoridad, sujetarse. No es sometimiento mutuo, sino respetando. O sea, estaría mal que los edecanes le dijeran a la mayoría, espéranos aquí atrás, pero al pastor cuando anda ahí, ¿no? Yo por eso, antes de que me digan sumisión voluntaria, si me paso, ahí me quedo cantando. No me paso al frente, porque sería algo así como, y tendrían derecho a decir, ¿qué pasó? ¿Quién es el pastor? ¿No? Pues ni modo, si por algo me paso para atrás, ahí me quedo. Sumisión voluntaria, ¿ok? Entonces, hermanos, recuerden, guarden eso en su corazón para que podamos llevar a la práctica este mandamiento de someteos unos a otros. El sometimiento, entonces, no es mutuo, no es simétrico, es solamente la plataforma que Pablo utiliza para el orden que va a utilizar de cada función en el hogar, en la relación padres a hijos, en el trabajo y también en la iglesia. Ya lo hizo, todo el capítulo 4. Entonces, esto va a ayudar a poderlo valorar. Termino con esto. En muchas iglesias la palabra sumisión ha sido usada para justificar también abuso, ¿no es cierto?, de parte del liderazgo. Y control. Es imprescindible distinguir la sumisión bíblica, que es voluntaria, ordenada por el temor de Cristo y regulada por el amor, del servilismo obligatorio o la dominación. Que también hay que hablar de eso, ¿no? Por tantos abusos también se genera ese corazón que esté a la defensiva con reservas. Vamos a dejarle ahí y empezamos la próxima clase con un recordatorio, aplicaciones prácticas y nos vamos al siguiente unos a otros. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por ayudarnos con el discernimiento y entendimiento de tu palabra.
Ayúdanos, Señor, a dar pasos en la aplicación y práctica personal de este sometimiento del cual tú nos hablas, tenemos los unos para con los otros. Ayúdanos a evitar traer, Señor, del mundo del cual tú nos sacaste, ese dominio, ese imponer la autoridad como, Señor, el mundo enseña y como a nuestra carne le agrada. Lo reconocemos en esta mañana. Y ayúdanos, Señor, a cumplir cada uno en su misión, en temor a ti y por amor a ti, las funciones que nos has encomendado para realizarlas, Señor, como tú nos lo pides. Que podamos discernir cuando alguna autoridad nos lleva a ir en contra de tu palabra y podamos recordar que nos es menester obedecerte a ti antes que a los hombres. Pero cuando esto no sea así, Señor, permítenos someternos, permítenos obedecer a las autoridades en cualquier ámbito donde tú les has dado funciones de liderazgo, de autoridad, y que cada vez que nos encontremos con una resistencia interna y la manifestemos, nos recuerdes, Señor, el mandato que tenemos y que también muchas veces no obedecemos porque no estamos llenos de ti, de tu palabra, ni sometidos a ella, ni obedeciéndola, Señor. Por eso también nos cuesta hacerlo. Y llévanos a estar saturados de tu palabra, obedeciéndola, para que cada vez que nos reunamos como iglesia, a partir de que hemos sido enseñados de este mandato, podamos cuidar nuestro andar contigo durante la semana y hoy vengamos a ser de bendición, a edificar, a amar, a consolar, en lugar, Señor, de participar de estas obras de la carne y de esta anarquía y de esta rebeldía que tendemos, Señor, si no estamos cerca de ti, a manifestarlo incluso en la iglesia. Ayúdanos y discierne en cada uno de nosotros cuál es la lucha personal y ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.